Shalom a todos, soy el Shalia Calé Soto. Para mí es un grato honor estar una vez más a través de este medio para compartir con ustedes un enfoque de la Parashá Shavua, de la porción semanal de estudio de la Torah. En esta oportunidad estaremos estudiando una porción que se conoce como la Parashá Vaerá y aparecí. Y esta porción se encuentra en el libro de Shemot, capítulo 6, verso 2 en adelante. Hay muchos temas y tópicos en esta parashá. Es una porción rica en revelación. Y poder sacar temas de esta parashá, hay un sinfín de temas que pudieran ser de bendición para sus vidas. Sin embargo, en esta oportunidad hemos seleccionado 3 temas con el propósito de edificar, instruir y bendecir sus vidas, que es el deseo ardiente de nuestros corazones. Estos 3 temas que hemos seleccionado de esta parashá Vaerá son, en primer lugar, el tema de si Yeshua es Dios. Un tema muy controversial, un tema muy discutido y un tema que tenemos que comprenderlo desde una mentalidad hebrea. El otro tema que estaremos enseñando es la continuación de un tema que comenzamos la semana pasada, que tiene por nombre la redención de Egipto y la redención final. En esta ocasión estaremos estudiando la parte 2 de este tema. Y finalmente, el tercer tema que hemos elegido es principios para restaurar la imagen de Dios en mi vida. Esos son los 3 temas que estaremos compartiendo con ustedes a través de 3 videos que estaremos grabando. En esta oportunidad estaremos hablando del primer tema, el primer tópico, que tiene que ver con ¿Yeshua es Dios? Como una interrogante, una pregunta. ¿Cuál es la base textual? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el texto de la parashá que nos permite poder estudiar este tema? Bueno, ese texto se encuentra en esta parashá, en el capítulo 7, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 7, verso 1. Voy a leer este texto en hebreo y luego voy a utilizarlo, la traducción que tengo a mi alcance, una traducción hebraica, una traducción judía, para tener un enfoque de cómo el pueblo judío ha traducido este texto. Y luego vamos a traducirlo desde un punto de vista más literal, para poder comprender dónde está el tema que en esta oportunidad queremos destacar. Permítame leer este texto en hebreo. Dice: Vayomer Adonai el Moshe, Re'e netatija Elohim le Faraó, Be'acharon ajija yigye nevieja. Esta versión traduce este texto de la siguiente manera: y dijo Hashem a Moshe, ve, te he puesto por amo sobre el faraón, y Aarón tu hermano será tu vocero. Este es el texto base que queremos utilizar para hablar sobre el tema de si Yeshua es Dios o no lo es. En primer lugar, permítanme hacer una traducción literal del texto para que usted pueda apreciar dónde se encuentra este tema. El texto literalmente dice de la siguiente manera: Vayomer Adonai, y dijo Adonai, el Moshe a Moisés, Re'e, mira, netatija, te he dado, Elohim, Dios, le Faraó, a Faraón, Be'acharon ajija, y tu hermano Aarón, Yigye nevieja, será tu profeta. Fíjate cómo dice este texto.
te he dado, Moisés, Dios para Faraón. Te he dado Dios para Faraón. Si tratamos de entender este texto con una mentalidad occidental, estaríamos en un serio problema. ¿Cómo es esto de que Moisés es Dios para Faraón? ¿Cómo es esto de que Hashem, el Eterno, el Creador del universo, dio a Moisés Dios para Faraón? Desde una mentalidad occidental, este texto tiene un serio problema. Por lo tanto, tenemos delante de nosotros dos perspectivas fundamentales. Una perspectiva occidental, una perspectiva grecorromana, formada por la cultura griega y por la cultura romana, que ha venido a través de la Iglesia Católica formando y expandiendo su cultura y su mentalidad al mundo occidental. La otra mentalidad es la mentalidad hebrea, la mentalidad judía, la mentalidad de la Torá, la mentalidad formada por el Creador a través de su pueblo Israel, y que es la manera apropiada de cómo debemos entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay una premisa fundamental. Las Escrituras es un libro hebreo, no occidental. La Biblia es un libro que se da en el marco del pueblo de Israel. Tanto la Tanaj, es decir, aquello que en el mundo cristiano llaman el Antiguo Testamento, pero que los judíos la llamamos la Tanaj, por cuanto no consideramos que sea Antiguo Testamento. Y tanto el Brit Hadasha, o el Código Real, o el Nuevo Pacto, o conocido en el mundo occidental como el Nuevo Testamento, ambos porciones de las Escrituras fueron dadas en el contorno de Israel, y que por lo tanto tenemos que entenderlo desde una mentalidad hebrea. Incluso las cartas apostólicas de el Shalía Shaul de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, y los otros Sheliahim, o los otros apóstoles como Pedro. Incluyendo esas cartas, aunque fueron dadas a comunidades fuera de Israel, fueron escritas por judíos con una mentalidad judía, y por lo tanto tenemos que entenderlo desde un punto de vista hebreo y judío. Entonces tenemos dos perspectivas delante de nosotros. Una perspectiva occidental, una perspectiva grecorromana, y otra perspectiva hebrea, una perspectiva judía, formada por el Creador. Desde el punto de vista de la mente occidental, Dios tiene que ver con divinidad. Divinidad. Es decir, cada vez que una persona del mundo occidental piensa en Dios, está pensando en una divinidad, en un ser divino. Cuando tratamos de comprender este texto de esa manera, estamos en un serio problema. Porque ¿cómo pudiera la mente occidental entender de que Moisés es Dios para Faraón? ¿En qué punto o en qué momento se convirtió Moisés en un ser divino? En un ser eterno. En un ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, en un ser que comparte divinidad. Entonces, entender este texto de una perspectiva occidental acarrea un serio problema. Por lo tanto, el camino correcto no es comprender el texto desde el punto de vista occidental, precisamente debido a la problemática que estamos hablando. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista occidental, tratar de comprender de que un hombre, un ser humano, es Dios, es un serio problema. Y a pesar de que el origen de esta mentalidad occidental está nutrido bajo la perspectiva grecorromana, una perspectiva que creía en la mitología y que por lo tanto creía que los dioses tomaban formas de hombre
y se hacían seres humanos, que incluso tenían relaciones sexuales con mujeres, embarazaban a mujeres y daban hijos que eran semidioses, mitad hombre y mitad Dios. Esa perspectiva original hoy en día no es de alguna manera aceptada, sino simplemente en la persona de Jesús, que es el que es visto desde el punto de vista del mundo occidental como el Hijo de Dios, como el único Hijo de Dios. Y por lo tanto, pensar de que otro ser humano sea Dios, desde el punto de vista occidental, es imposible. Sin embargo, aquí la Torá nos está diciendo de que Moisés fue dado Dios para Faraón. ¿Cómo comprender esto? ¿Era Moisés un ser divino? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque el punto que estamos enfatizando es que no podemos entender las Escrituras desde un punto de vista occidental, grecorromano, sino que tenemos que entender las Escrituras desde un punto de vista hebreo, judío. Por lo tanto, la mentalidad judía tiene un concepto distinto a aquella expresión hebrea que encontramos en la Torá, que es la expresión hebrea Elohim, que comúnmente ha sido traducida como Dios. ¿Qué cosa es Elohim desde una perspectiva hebrea? Para poder explicar un poco esto, permítame leer una vez más la traducción de la Torá que tenemos acá, de este texto, de Shemot capítulo 7, verso 1. Esta traducción al español, desde una perspectiva hebrea, traduce ese texto de la siguiente manera. Y dijo Hashem a Moshe: ve, te he puesto por amo sobre Faraón, y Aarón tu hermano será tu vocero. Fíjense algo que es sumamente interesante. Aquí traducen la palabra Elohim no como Dios, sino como un amo. ¿Por qué amo? Porque amo es una persona que tiene autoridad sobre otra persona. Y por lo tanto, esto nos ayuda a entender que desde el punto de vista hebreo, el término Elohim tiene que ver con autoridad y no con divinidad. Voy a repetir ahora esto que es sumamente fundamental. Desde el punto de vista hebreo, desde la mentalidad hebrea, la mentalidad que ha sido formada por las Escrituras, Elohim no tiene que ver con divinidad, sino que tiene que ver con autoridad. De hecho, esta versión de la Torá que tengo aquí conmigo nos da un comentario que nos va a ayudar a enriquecer un poco esto que estamos diciendo. Permítame leer el comentario. Dice este comentario así: Moshe sería el amo en el sentido de que tendría la autoridad para imponer su propia voluntad sobre el faraón y castigarlo, cual un oficial de la corte. Voy a leer otra vez este comentario. Dice así: Moshe sería el amo en el sentido de que tendría la autoridad, y subrayo esa palabra, autoridad, para imponer su propia voluntad sobre el faraón y castigarlo, cual un oficial de la corte. En otras palabras, Moisés es visto como un juez. Y por lo tanto, desde el punto de vista hebreo, Elohim siempre está enmarcado al concepto de autoridad y no al concepto de divinidad. Por lo tanto, esto es sumamente importante que podamos entenderlo. Lo que la Torá nos está diciendo acá en Shemot capítulo 7, verso 1, es que Moshe fue constituido como una autoridad para juzgar al faraón y castigarlo.
con esa autoridad en la cual fue investido y fue constituido Elohim para Faraón. Por lo tanto, amados, el término Elohim siempre, desde una perspectiva hebrea, tiene que ver con autoridad. Adonai, Hashem, Yud-Hei Vay-Hei, el Eterno, es Elohim no porque sea divino. El Eterno es Elohim porque es la fuente de autoridad del mundo. Y por lo tanto, al ser Él la fuente de autoridad, de donde viene toda autoridad, Hashem es Elohim. Repito, Él es Elohim no por su naturaleza divina, sino por su posición como juez del universo, amo del universo. Y por lo tanto, desde el punto de vista hebreo, el Eterno es Elohim. Aunque sabemos que Hashem es divino, desde el punto de vista de la divinidad que tiene que ver con eternidad, con omnipresencia, con omnisciencia, etcétera, etcétera. Hashem es todo eso. Y por lo tanto Hashem es divino. Su título de Elohim no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con autoridad. Siempre que hablo de este tema, pongo un ejemplo que es sumamente importante para que podamos comprender esto. Supongamos que tenemos delante de nosotros dos abogados. Uno se llama Carlos y el otro se llama Marcos. Ellos dos comparten un oficio, ambos son abogados. Sin embargo, cada uno de ellos tiene características intrínsecas personales que lo diferencian del otro. Por ejemplo, Carlos es moreno, mientras que Marco es blanco. Carlos es gordo, mientras que Marco es flaco. Carlos es alto, mientras que Marco es bajo. Por lo tanto, las características que ambos tengan no definen lo que es un abogado. Carlos es sonriente, Marco es malhumorado. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar las características de Marcos y decir todos los abogados son blancos, malhumorados, bajos y flacos. Por cuanto Marcos, que es abogado, tiene esas características. Tampoco podemos decir que todos los abogados son morenos, altos, gordos y alegres, por cuanto Carlos es abogado y por lo tanto todos los abogados tienen que ser así. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Que las características personales de alguien no tienen que ver con el oficio que la persona realiza. Y por lo tanto, esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos del tema de Elohim. El Eterno es Elohim. El Eterno es omnipresente, omnisciente, omnisapiente, eterno, majestuoso. Eso no quiere decir que todos los Elohim sean como Él. Esas son características propias de la naturaleza de Hashem, del Eterno.
mas no del título. Por lo tanto, cuando la Torá está diciendo aquí que Moisés fue dado Elohim a Faraón, no quiere decir que ahora Moisés va a ser eterno, omnipresente, omnisciente, porque estas son cosas que son características del Eterno. Así como Marcos y Carlos tenían sus propias características, pero ambos tenían un mismo título, una misma función. De esa misma manera, Hashem, el Eterno, tiene sus características y lo único que comparte con Moshe es el oficio de ser juez, autoridad. Porque el propio Eterno inviste de autoridad a Moisés. Por lo tanto, como hemos venido diciendo y hemos venido explicando, Elohim tiene que ver con autoridad. ¿Cómo vamos a comprender esto a la luz de la persona de Yeshua? Permítanme leer dos textos fundamentales. El primero, un texto muy conocido. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La mayoría de las traducciones ha traducido ese texto de esa manera. Y por lo tanto, cualquier persona que lea ese texto inmediatamente asume de que Yeshua es una divinidad. Fíjate, dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y por lo tanto, hemos tomado este texto y lo hemos interpretado desde una perspectiva occidental grecorromana. Pero ¿cómo podemos entender este texto desde una perspectiva hebrea? Cuando entendemos que detrás de la traducción española a Dios se encuentra la palabra Elohim, pudiéramos traducir ese texto de Juan capítulo 1, verso 1, diciendo, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Elohim. Y el Verbo era Elohim, es decir, autoridad. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con la autoridad, con la fuente de la autoridad. Y el Verbo mismo era una autoridad. Es decir, aquí no te está hablando de que Mashiach sea Hashem, sino que te está hablando de que Mashiach es Elohim, es decir, una autoridad. Una autoridad que viene precisamente de esa fuente de autoridad. De hecho, el mismo texto en griego te hace ver que no es que Yeshua sea el creador, sino que es un Elohim. Porque cuando leemos el texto griego de Yohanan, ya que el texto hebreo no se ha conseguido, y tenemos que ir al texto griego, que es lo que tenemos hasta ahora. Cuando dice la parte final, el Verbo era Elohim, no dice el Verbo era Joteos, sino dice el Verbo era Teos. Y hay una diferencia importante entre decir Joteos y decir Teos. Porque el artículo Jo es un artículo determinante, es decir, Él es Dios. Si diría Joteos, estaría diciendo que Él es Hashem. Pero cuando el texto griego dice Él era Teos, sin el artículo determinante,
nos dice, Él era un Teos, un Elohim, es decir, una autoridad, no la autoridad. Y eso es sumamente importante. Teniendo esto en mente, la versión del Código Real traduce ese texto de Yohanan capítulo 1, verso 1 de la siguiente manera. Desde un principio era Dabar de Elohim, la palabra de Elohim, el verbo. Y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, es decir, ante la autoridad. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Fíjate cómo cambia el texto. Por lo tanto, nosotros podemos decir y afirmar con toda seguridad de que Yeshua es Elohim, tal como Moshe fue constituido Elohim para Faraón. Pero decir que Yeshua es Dios, entendiendo el concepto de Dios como lo entiende la mente occidental, es un grave error. Porque la Escritura no está diciendo en ningún lado que Yeshua sea el Eterno hecho hombre. Hay otro texto que queremos compartir, que es sumamente importante. Y es un texto que se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso 6. Mira cómo dice este texto. ¿Quién como Él, estando en forma de Dios, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Dios, como oportunidad para gloria personal? ¿Cómo vamos a entender este texto? ¿Lo vamos a entender desde una perspectiva occidental grecorromana o lo vamos a entender desde una perspectiva hebrea? La respuesta es, tenemos que entender este texto de una perspectiva hebrea. Y cada vez que aparezca la palabra Dios, usted tiene que sustituirla por la palabra Elohim, que nos habla de autoridad. Y por lo tanto, pudiéramos decir de este texto lo siguiente: ¿quién como Él, que estando en forma de Elohim, es decir, de autoridad, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Elohim, a la autoridad, como oportunidad para la gloria personal? De hecho, en la versión del Código Real, este texto tiene una nota que dice, tal como Moshe, que Moshe fue constituido Elohim, así también el Mashiach. En alusión precisamente a este texto de la Parashá de Shemot capítulo 7, que Moshe fue constituido Elohim, y dice esta versión, tal como Moshe, así también el Mashiach. Es decir, tal como Moshe fue constituido Elohim, así también el Mashiach fue constituido Elohim, es decir, autoridad. Autoridad. Y por lo tanto, esto es algo sumamente importante que usted tiene que comprender. Y cuando la Escritura habla de Yeshua aparentemente como Dios, lo que está detrás de esa versión española de Dios es Elohim, que tiene que ver con autoridad. Y en este sentido, permítame decir algo muy claro. Yo soy un serio defensor de que Mashiach, Yeshua, es Elohim, es decir, es autoridad. De hecho, él mismo lo dijo, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. Pero de ahí a decir
que Mashiach es el eterno, hay una gran diferencia. Y déjenme decir algo con toda responsabilidad. Es la mentalidad pagana, es la mentalidad grecorromana, quien cree que los seres divinos se hacen hombres y que tienen relaciones con los seres humanos para tener hombres semidioses. Esa no es la cultura hebrea. Esa es la cultura grecorromana occidental fundamentada en la mitología. Desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista del judaísmo, nunca se ha creído de que Mashiach sea el eterno hecho hombre, sino que siempre se ha creído de que Mashiach será un hombre excepcional quien representará al eterno y actuará como si fuera el eterno, por cuanto es su máximo representante. Y las cosas que Mashiach hará, las hará como Elohim, como autoridad constituida por el Eterno. Esto es sumamente importante que usted lo pueda entender de una vez. Usted tiene delante de usted dos opciones: o entender las escrituras desde una perspectiva grecorromana, occidental, o comenzar a entender las escrituras de una perspectiva hebrea. Ahí están los dos caminos delante de usted. Yo elijo entender las escrituras de una perspectiva hebrea. Y desde la perspectiva hebrea con la cual entiendo las escrituras, no tengo lugar a dudas en decir Yeshua es Elohim, tal como Moisés fue constituido Elohim. Pero decir de que Yeshua es Dios, queriendo decir que Yeshua es esa divinidad, es el creador del mundo, hecho hombre, ahí hay una diferencia enorme. Y la Escritura es clara en diferenciar que el Padre es una cosa y Mashiach es otra cosa. Y aunque ambos son una ejad en propósito, en que Mashiach muestra al Padre como él mismo lo anunció y dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, en el sentido que el que ve lo que yo hago, el que me recibe, el que escucha mis palabras, es como que si escuchara al Padre, como si viera al Padre. Yeshua nunca dijo que él era el Padre. De hecho, Yeshua afirmó algo que es sumamente importante. Yeshua dijo: esta es la vida eterna, que te conozca a ti, a Hashem, el único Elohim verdadero, y a tu Mashiach, a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, el único Ejad, Adonai Ejad. Rav Shaul también tomó esta concepción en su mente y escribió que un día Mashiach mismo entregará el reino a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Y Rav Shaul es muy enfático en decir que el Padre está por encima de Mashiach. Mashiach está por encima de la cajal, de la congregación. Así como el hombre está por encima de la mujer.
El hombre es cabeza de la mujer. Mashiach es cabeza de la congregación. Y Hashem es cabeza de Mashiach. Eso es un concepto importante que Rav Shaul dejó bien definido en sus cartas. Por lo tanto, hay que comprender bien las escrituras desde una perspectiva real. Quiero finalizar con un texto más y que nos va a dar base a otro video que grabaremos más adelante. ¿Qué decir de aquel texto que escribió Pablo cuando dijo que Yeshua es la imagen del Dios invisible? El concepto de la imagen de Dios invisible, Pablo no está diciendo de que Mashiach es Hashem, hecho hombre. Eso no es lo que está diciendo Rav Shaul. Lo que está diciendo Rav Shaul es que Mashiach muestra en su vida y en sus acciones lo que constituye la imagen de Dios. Un tema que hemos venido hablando desde la Parashá Bereshit. Una imagen de la cual tú y yo fuimos creados y que tenemos que restaurar para que podamos llegar a la estatura de Mashiach y poder ser también nosotros, como Mashiach lo es, imagen de Dios. Pero eso es un tema que hablaremos en el último video que estaremos grabando esta semana, cuando hablaremos del tema de principios para restaurar la imagen de Dios en mi vida. Bueno, ha sido una enorme bendición estar este tiempo para aclarar este tema. Espero que haya sido de edificación y de bendición. Yo los invito a estar siempre revisando nuestras páginas web, palabrasdelsinaí.com y la página raicesdelafe.com. Y todas nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales que nos acompañan. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y estaremos viéndonos en los próximos días para seguir grabando los otros dos temas importantes que hemos seleccionado de esta Parashá Vaera. Shalom a todos.